Todavía recuerdo el peso de esa criatura golpeando la cubierta, el sonido de su carne húmeda azotando la madera vieja y el cambio repentino en el aire, como si el océano mismo hubiera dejado de respirar. El sol era intenso esa tarde, lo suficientemente brillante como para descolorar todo a su alrededor, pero incluso bajo esa luz tan dura, lo que yacía frente a nosotros parecía pertenecer a otro mundo, uno al que la luz rara vez llegaba. Su cuerpo se sacudía en estallidos cortos y violentos, rociando agua de mar por toda la cubierta, y por un momento ninguno de nosotros se movió. Simplemente nos quedamos allí, atrapados entre la incredulidad y el terror, observando algo que no debería existir, luchar por aire sobre el suelo de un barco de pesca. Los primeros detalles que me impactaron fueron su piel y sus ojos. La piel tenía la textura de algo medio podrido pero aún vivo, gomosa y estirada sobre huesos que no tenían forma humana. Parcheados de azul pálido mezclado con vetas grises, como el moteado que se ve en cuerpos ahogados recuperados demasiado tarde. Sus ojos eran aún peor. Eran demasiado grandes, demasiado redondos y completamente lechosos, sin pupilas, sin emoción, solo una blancura nublada que hacía imposible saber hacia dónde miraban. Esos ojos parpadeaban, pero no como un humano, sino con un movimiento lento y rígido, como si el acto de cerrarlos y abrirlos le resultara extraño. Su cabello colgaba en gruesas cuerdas enredadas, más parecido a algas empapadas que a cualquier cosa humana. Mechones pegados a la cara y al cuello, goteando constantemente, y cada gota cargaba el olor a descomposición profunda del océano, un aroma frío y metálico que se metía en los pulmones. La mitad superior de la criatura tenía la silueta burda de una persona, hombros, pecho, brazos delgados, pero las proporciones estaban equivocadas. Los brazos eran demasiado largos, los codos se doblaban en ángulos que parecían dolorosos y los dedos estaban palmeados, terminando en uñas oscuras y afiladas, capaces de cortar redes o carne sin esfuerzo. La mitad inferior de la criatura se revelaba con cada sacudida violenta. No era una cola brillante y escamosa de los cuentos. Se parecía al cuerpo alargado de una anguila, liso y musculoso, cubierto de parches de percebes y cicatrices. Los músculos bajo la piel se ondulaban como si estuvieran hechos solo para sobrevivir, no para la belleza. Cuando la cola azotaba, todo el barco parecía estremecerse. Podía sentir la vibración en las suelas de mis botas, un recordatorio profundo y perturbador de que esa criatura había pasado toda su existencia navegando en profundidades donde la presión aplasta el acero. Lo que más me inquietaba era el sonido que emitía. Cada respiración salía como un raspado húmedo y burbujeante, mezclado con un clic que resonaba con fuerza en el aire abierto. Me recordaba a los patrones de comunicación de criaturas de aguas profundas, esos clics y pulsos que escuchamos a través de hidrófonos, excepto que este sonido tenía intención. Se sentía dirigido, casi exploratorio, como si intentara percibir su entorno mediante el sonido en lugar de la vista. La luz del sol exponía cada extraño detalle de su cuerpo, pero también parecía irritarla. Cada vez que la luz le daba directamente en la cara, su cuerpo se convulsionaba con más intensidad, como si la luz del día fuera tóxica para ella. Los pescadores a mi alrededor estaban paralizados entre la admiración y el miedo, pero en mi pecho, una sensación fría se retorcía más con cada segundo que pasaba. La criatura era inteligente, podía sentirlo. No estaba entrando en pánico como un animal. Estaba reaccionando, calculando, adaptándose al mundo desconocido sobre la superficie. Se levantó un momento, equilibrándose torpemente con sus manos alargadas apoyadas planas contra la cubierta. El esfuerzo hizo que su pecho se expandiera y contrajera rápidamente, y el agua salía de sus branquias. Finas rendijas a los lados del cuello que se agitaban como tela rasgada. La criatura miraba a su alrededor con esos ojos pálidos, girando la cabeza con movimientos lentos y deliberados. Incluso sin expresión, algo en su mirada transmitía conciencia. Nos estaba viendo, memorizándonos, entendiendo que había sido arrastrada a un mundo al que no pertenecía. Ese momento, más que cualquier otro, me convenció de que habíamos cometido un error. Sacarla del mar se sentía como cruzar una línea que la naturaleza nunca quiso que tocáramos. Todo sobre la criatura, la forma, el olor, los sonidos, se sentía antiguo, como si perteneciera a un ecosistema intacto por el tiempo. Una parte de mí se preguntaba si el océano había estado intentando mantener estas cosas ocultas por una razón, selladas en la oscuridad y la presión donde los ojos humanos nunca podrían llegar. Solo las sostuvimos durante unos minutos,
pero esos minutos se alargaron hasta algo más pesado, algo que se asentó en mi memoria con la permanencia del trauma. La presencia de la criatura en esa cubierta, bajo el sol español, fue un recordatorio de que el mundo todavía guarda secretos para los que no estamos preparados. Y mientras se retorcía y luchaba, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que arrastrarla a nuestro mundo, aunque fuera por un instante, había despertado algo mucho más grande de lo que podíamos comprender. Cuando la miré por última vez, un pensamiento se impuso con absoluta certeza: no habíamos capturado una sirena, la habíamos interrumpido. Mi nombre ya no importa, no en comparación con lo que presencié ese día, pero quien era antes del encuentro moldeó todo lo que vino después. Había pasado más de 2 décadas trabajando con el océano, moviéndome de un proyecto costero a otro como alguien que pertenecía más a las mareas que a la tierra. Para 2025, me había convertido en una presencia tranquila en la costa norte de España. Un rostro familiar para los pescadores que confiaban en el mar más que en el gobierno, y confiaban en mí más que en los forasteros que iban y venían con carpetas y propuestas de financiamiento. No era pescador, pero vivía entre ellos, documentando los cambios en la vida marina, estudiando los patrones de migración y tratando de entender por qué el Atlántico se había vuelto tan impredecible en los últimos años. Había construido una reputación por observar cosas que otros ignoraban, corrientes extrañas, lecturas de sonar inusuales, formas desconocidas flotando bajo la superficie. Los científicos descartaban la mayoría de estas observaciones como errores de equipo o ilusiones ópticas, pero años en el mar habían entrenado mis instintos. Sabía cuando algo no era normal. Esa sensación me había estado molestando durante meses antes del encuentro. El océano se sentía diferente, inquieto de una manera que solo quienes pasan su vida en él pueden comprender. Los peces desaparecían de regiones que antes eran fértiles. Las redes aparecían rasgadas con más frecuencia y, a veces, el daño parecía demasiado limpio, demasiado intencional para ser causado por rocas o tiburones. Fue durante este periodo de incertidumbre que me uní a los pescadores de un pequeño puerto gallego para una expedición diurna rutinaria. Confiaban en mí para ayudar a analizar capturas inusuales y documentar cualquier cosa que no encajara en los patrones habituales. Los hombres con los que abordé esa mañana no eran extraños, había comido en sus mesas, escuchado sus supersticiones y pasado largas noches oyendo viejas historias sobre espíritus del mar y mujeres ahogadas que arrastraban a los marineros a las profundidades. Su cultura estaba llena de mitos, pero incluso los más supersticiosos los trataban como advertencias, no como verdades literales. Ninguno de ellos creía en sirenas. Yo tampoco. Esa mañana abordé su barco para dar seguimiento a una serie de anomalías de sonar registradas en semanas anteriores. Picos breves pero agudos de movimiento que no coincidían con ninguna especie marina conocida. Eran movimientos rápidos y coordinados, como si algo grande e inteligente navegara justo fuera del alcance de nuestros sensores. Cada vez que nos acercábamos a la zona, las lecturas desaparecían, dejándonos solo con ecos tenues que parecían sombras desvaneciéndose bajo el agua. Quería ver si los pescadores habían notado algo inusual en sus rutas diarias, pero mientras zarpábamos, ellos estaban más interesados en hablar de las capturas menguantes y de la extraña tensión en el agua. Aún así, llevé mi equipo, una cámara, un grabador impermeable y un pequeño cuaderno donde anotaba los detalles del día. Nunca esperé nada extraordinario. El océano rara vez da respuestas tan directas. La mayoría de los misterios se revelan lentamente, a través de patrones y estaciones. Pero esa mañana se sentía pesada incluso antes de que ocurriera algo. El aire estaba demasiado quieto. Las olas demasiado calmadas. Y los pescadores, normalmente ruidosos y bromistas mientras trabajaban, se movían con una cautela contenida que no podía nombrar. Me uní a ellos porque esa era mi vocación, encontrar sentido en lo inexplicable. Confiaba en mis instintos, y ellos me habían llevado a tormentas y a través del terror silencioso de inmersiones en aguas profundas donde el mundo se reduce a oscuridad y presión. Pero nada en mis años de estudio marino, nada en las incontables horas observando la vida en lo profundo, me preparó para la criatura que levantamos ese día. Estar en ese barco en 2025 fue el resultado de toda una vida de curiosidad, un hábito de escuchar al océano como si fuera capaz de hablar. Y quizás lo era. Quizás el océano nos había estado advirtiendo durante años, enviando ondas de inquietud a través del agua. Quizás había interpretado mal esas señales. Siempre creí que si el mar quería guardar sus secretos, lo haría.
Pero después de ese día, me di cuenta de algo mucho más inquietante. El océano no pierde el control de sus secretos a menos que algo los obligue a salir. Y por razones que todavía no puedo explicar, yo estaba allí en el momento en que sucedió. Mucho antes de que la criatura tocara nuestra cubierta, el océano había estado susurrando advertencias. Las señales estaban dispersas en semanas, lo suficientemente pequeñas para ignorarlas por sí solas, pero al mirar atrás, forman una cadena que lleva directamente a ese momento. Los pescadores habían estado inquietos toda la temporada, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. Sus redes, antes confiables, comenzaron a aparecer rasgadas de maneras que no coincidían con los bordes ásperos de las rocas ni con las marcas de mordida de los depredadores. Esos desgarros eran precisos, casi quirúrgicos, como si algo hubiera cortado con intención más que con fuerza. Las poblaciones de peces también habían cambiado. Las especies que normalmente migraban por la región la evitaban por completo, dejando un vacío inquietante. Cuando los peces desaparecen, los depredadores suelen aparecer en su lugar, pero el agua permanecía extrañamente vacía. Era como si todo huyera de algo, empujando hacia afuera en todas las direcciones y abandonando un estrecho tramo de mar que los locales empezaron a llamar silenciosamente el agua hueca. Incluso las corrientes se comportaban de forma extraña. Había momentos en que el agua se quedaba completamente quieta, aplanándose sin viento ni razón. Los pescadores lo notaron primero, la forma en que las olas se detenían, conteniendo el aliento como si esperaran que algo surgiera. Lo descartaron como presión atmosférica o cambios de temperatura, pero la quietud tenía un peso más profundo, uno que presionaba la piel como una advertencia silenciosa. Había estado siguiendo lecturas de sonar durante semanas, persiguiendo esos picos agudos que aparecían y desaparecían con velocidad imposible. Los patrones no coincidían con bancos de peces. Delfines ni siquiera depredadores solitarios grandes. El movimiento era controlado, deliberado, casi rítmico, como si algo estuviera dando vueltas bajo los barcos, estudiando el mundo de la superficie con un propósito que no podíamos interpretar. Los ecos regresaban como pulsos tenues, como un latido enterrado bajo capas de agua. Algunas mañanas, los pescadores reportaban despertarse para encontrar largas rayas a lo largo del casco de sus barcos. No eran rasguños de muelles o rocas, sino hendiduras profundas que seguían la curva de la madera, demasiado suaves para un contacto accidental. Las marcas siempre estaban cerca de la línea de flotación, siempre frescas y siempre inexplicables. Quienes las encontraban dejaban de navegar de noche, alegando que el mar se sentía extraño en la oscuridad, como si algo esperara justo debajo. Las gaviotas también lo notaron. Los pájaros son más intuitivos de lo que la gente les reconoce. Sobrevolaban de manera diferente, evitaban ciertas zonas de agua y, a veces, desaparecían durante días, dejando la costa en un silencio que resultaba antinatural. Los animales perciben alteraciones mucho antes que los humanos, y su comportamiento se había vuelto inquieto e impredecible. Luego estaban los sonidos. Tarde en la noche, cuando la marea estaba baja y el viento apenas se movía, extraños ruidos de clics flotaban por el puerto. Venían del mar abierto, agudos y repetitivos, como un mensaje que se repite una y otra vez. Quienes lo escuchaban decían que les recordaba al golpeteo del vidrio bajo el agua, o al choque de huesos más allá del alcance. Grabé fragmentos una vez, aunque el audio estaba distorsionado y débil. Tenía un ritmo inquietante, demasiado estructurado para ser natural. Para el momento en que zarpamos ese día, todas estas señales habían formado una tensión silenciosa que todos sentían pero nadie expresaba. Los pescadores trabajaban con una pesadez inusual, lanzando sus redes con miradas cautelosas hacia el agua. Yo también lo sentía, una presión en el aire, un peso en las olas, como si el mar esperara a que algo rompiera la superficie. Cuando la red finalmente atrapó a la criatura, ninguno de nosotros debió sorprenderse. Cada advertencia había estado allí, tejida en el agua y el silencio, pero la ignoramos. Suponíamos que el océano se comportaba de manera extraña por cambios climáticos o estacionales. Nos decíamos a nosotros mismos que el mundo bajo nuestros pies era predecible, medible y conocido. Pero la verdad era mucho más inquietante. Algo se había estado moviendo en ese tramo de agua, algo lo suficientemente inteligente como para evitar nuestros sensores, lo suficientemente fuerte como para dejar marcas en nuestros barcos y lo suficientemente audaz como para acercarse cada día más. Todas las señales apuntaban a una conclusión: el océano había estado intentando prepararnos, pero nos negamos a escuchar.
Y en aquella tarde silenciosa y brillante, el océano finalmente reveló lo que había estado ocultando. La red subió lentamente al principio, pesada por algo más pesado de lo que esperábamos. Al principio, supusimos que era un atún grande o quizás un pequeño tiburón enredado en las cuerdas, algo ordinario y peligroso, pero comprensible. Los pescadores tiraban con fuerza entrenada, músculos tensos bajo el esfuerzo, ojos fijos en la masa oscura que se agitaba justo bajo la superficie. Pero a medida que la forma comenzaba a emerger del agua, la familiaridad con cualquier criatura conocida desapareció por completo. La primera realización de que esto no era una captura ordinaria llegó como una ola fría. La superficie se rompió y la silueta se reveló, alargada, inquietantemente humana en algunas partes, grotescamente alienígena en otras. Primero pude ver la parte superior del cuerpo, miembros doblados en ángulos extraños, la cabeza ladeada de manera antinatural. Estaba viva, pero no luchaba como un pez atrapado o un animal defendiendo su libertad ciegamente. Cada movimiento tenía un propósito, una resistencia medida y deliberada, como si la criatura evaluara su entorno, probando nuestras reacciones. Esa simple conciencia, su capacidad de comprender y adaptarse, era lo que la hacía verdaderamente aterradora. El primer detalle que registré fue la cabeza. Oscuros mechones de cabello pegajoso se adherían a su rostro como algas, pegados a la piel pálida y estirada. Sus ojos se abrieron lentamente, lechosos e inexpresivos al principio, luego se entrecerraron con un enfoque que parecía atravesar la cubierta iluminada por el sol. Había un cálculo en esa mirada, un reconocimiento silencioso de nosotros como intrusos en su mundo. La boca se abrió ligeramente, revelando dientes delgados y afilados, irregulares, como fragmentos de vidrio incrustados en carne. Un gorgoteo bajo y húmedo escapó, mezclado con un ritmo de clics que hacía que el sonido de las olas pareciera casi irrelevante. A medida que más de su cuerpo emergía, la grotesca anatomía se volvió innegable. Sus hombros y brazos eran lo suficientemente humanos para ser reconocibles, pero demasiado largos, con articulaciones anguladas de manera que sugerían evolución para la supervivencia en aguas profundas más que para la vida en la superficie. Los dedos estaban palmeados, con garras al final, y se movían de manera independiente como si probaran agarre. La mitad inferior del cuerpo se torcía de manera antinatural con el movimiento del agua, una larga cola serpentina cubierta de parches irregulares de crecimiento parecido a percebes. Las escamas, oro que pasaba por escamas, eran opacas, moteadas y húmedas, reflejando la luz del sol de manera que la piel parecía casi translúcida en algunas partes. La red se tensaba mientras la criatura se flexionaba, con una fuerza que ninguno de nosotros había encontrado antes. Empujaba contra las cuerdas con poder coordinado, músculos ondulando bajo la piel mojada, haciendo que el barco se balanceara y gimiera. El sonido del agua golpeando su cuerpo, combinado con su gorgoteo y clics guturales, creaba una disonancia que se alojó en mi pecho. No era un sonido hecho para humanos, pero se sentía dirigido, consciente y perturbadoramente inteligente. Incluso en ese breve momento, me quedó claro que esto no era una anomalía accidental. Era un ser plenamente consciente de su entorno, capaz de analizar amenazas y mucho más fuerte de lo que cualquier humano podría anticipar. La red lo sujetaba temporalmente, pero cada ascenso traía un entendimiento inquietante, cualquiera que fuera esta criatura, había vivido en el océano el tiempo suficiente para dominarlo completamente, y nosotros éramos meros intrusos en su dominio. Cuando el último de su volumen emergió de la superficie, la cubierta olía a salmuera y algo más antiguo, más fétido, un aroma que hablaba de profundidades intactas por el sol, de oscuridad y presión, de supervivencia más allá de nuestra comprensión. Estaba viva, consciente y demasiado poderosa para un pequeño barco y unas pocas redes. Y en ese instante, viéndola agitarse a la luz del sol, comprendí que lo que habíamos capturado no era una criatura marina común. Habíamos vislumbrado algo que el mundo no estaba preparado para contener, algo que había estado esperando, justo debajo de la superficie, durante siglos. Para cuando la criatura yacía completamente expuesta sobre la cubierta, cada rasgo revelaba algo más perturbador que el anterior. No era la glamorosa sirena de los libros de cuentos, sin escamas plateadas ni belleza fluida. Era algo nacido de las profundidades, moldeado por la presión, la oscuridad y la lógica cruel de la supervivencia. El cuerpo era alargado, el torso humanoide en forma pero estirado y distorsionado, con costillas que se asomaban débilmente bajo la piel pálida y gomosa. La piel misma estaba moteada con tonos de gris, azul y verde,
surcada por los profundos arañazos de percebes y depredadores desconocidos, y brillaba con un resplandor viscoso que reflejaba la luz del sol en patrones inquietantes y antinaturales. La cabeza era demasiado grande para su cuerpo, con mechones de cabello gruesos y chorreantes, hebras negras entrelazadas con algas, cubriendo partes de su rostro pero dejando suficiente exposición para que los detalles fueran insoportables. Sus ojos eran su característica más aterradora, grandes, pálidos, nublados, con una rendija casi vertical en las esquinas. Eran ojos inteligentes, calculadores, fríos e inalterables. No parecían ojos diseñados para la luz del sol, pertenecían a un depredador de las profundidades, adaptado a aguas turbias donde la luz apenas existe. Cuando se fijaban en alguien en el barco, daba la sensación de que podían ver no solo la superficie, sino cada pensamiento, cada movimiento, cada intención. Su boca era una grotesca parodia de sonrisa humana, ancha y abierta, llena de dientes irregulares y puntiagudos, desiguales y amarillentos, algunos astillados, otros afilados como cuchillas. Al exhalar, un gorgoteo húmedo pasaba, mezclándose con los clics rítmicos y los sonidos rasposos que hacían vibrar la cubierta sutilmente. El sonido era alienígena pero intencional, casi como si nos estuviera evaluando, entendiendo, desafiando los límites de su cautiverio. Los brazos y manos eran alargados y desconcertantemente flexibles, con dedos palmeados que terminaban en garras afiladas. Cada movimiento transmitía fuerza y deliberación, como si hubiera sido construido tanto para nadar como para agarrar. El torso fluía hacia una larga cola serpentina en lugar de una elegante cola de pez. Era gruesa, musculosa, cubierta de parches irregulares y ásperos de percebes y escamas finas y translúcidas que dejaban ver las venas debajo. La cola azotaba violentamente sobre la cubierta cada vez que la criatura intentaba moverse, obligando al barco a crujir e inclinarse bajo la fuerza. El olor era casi insoportable, sal y descomposición, con un matiz terroso que sugería que la criatura había vivido entre los recovecos más oscuros del fondo oceánico. El aroma impregnaba el aire y se quedaba en nuestras fosas nasales, un recordatorio visceral de lo ajena que era realmente. Estaba viva, pero exudaba la esencia de algo más antiguo que la memoria humana, un depredador diseñado para sobrevivir siglos en silencio, lejos de la interferencia humana. La presencia de la criatura era magnética de una manera profundamente inquietante. Cada movimiento de su cuerpo, cada tic de sus dedos palmeados, cada golpe deliberado de la cola irradiaba conciencia. Nos estaba estudiando, aprendiendo nuestras debilidades, calculando el momento para escapar. Y en ese mismo instante, cuando la luz del sol iluminaba su piel húmeda y cicatrizada y sus ojos nublados, comprendí que esto no era simplemente una criatura del mar. Era un vestigio de un mundo que habíamos olvidado que existía, algo más antiguo, algo inteligente, algo que no pertenecía a las aguas brillantes y poco profundas donde los humanos se atrevían a navegar. Éramos intrusos. Y la sirena, horripilante como era, lo sabía. En el momento en que la criatura comprendió que estaba atrapada, todo en ella cambió. Ya no se agitaba por pánico instintivo, se volvió deliberada, metódica, un depredador evaluando su entorno antes de decidir cómo actuar. Sus largas manos palmeadas arañaban la cubierta con precisión aterradora, dejando profundas marcas en la madera, astillas volando con cada movimiento desesperado. La cola, gruesa y musculosa, azotaba como un látigo, derribando barriles y cajas, haciendo que el barco se balanceara peligrosamente. El sonido era ensordecedor, una mezcla de golpes, gorgoteos y un ritmo húmedo de clics que llenaba el aire y vibraba en cada tablón y cuerda. Los ojos de la criatura se fijaron en mí por un instante, y en esa mirada congelada sentí un entendimiento consciente, como si me reconociera, me distinguiera y evaluara mi valor frente a las probabilidades de escape. Había inteligencia allí, una conciencia antigua y calculadora que hacía que el pánico en los rostros de los pescadores pareciera trivial. La sirena no estaba asustada, estaba furiosa, y cada movimiento irradiaba esa furia. Parecía medir las debilidades de nuestro agarre, la holgura de las cuerdas, las manos temblorosas de hombres que nunca habían visto algo así. Su gorgoteo y los clics se intensificaron, volviéndose un patrón rápido, casi rítmico. La cubierta temblaba bajo sus sacudidas como si la criatura intentara comunicarse, o quizás desorientarnos, usando las vibraciones y sonidos para ocultar su próximo movimiento.
El agua salpicaba por todas partes, el hedor de sal y descomposición llenando nuestras narices. Cada gota que caía de su piel resbaladiza y cicatrizada nos recordaba que habíamos violado su dominio, que éramos intrusos en un mundo que nunca podríamos comprender completamente. El poder de la cola era aterrador. Cada golpe enviaba olas por la cubierta, haciendo que el barco se inclinara bruscamente, obligando a los hombres a tambalearse. La fuerza de la criatura era inhumana, cada movimiento controlado y eficiente. Podría haberse lanzado fácilmente de nuevo al agua, pero en cambio, probaba nuestras defensas, tanteando nuestras debilidades, empujando contra las cuerdas y la red con fuerza precisa y aterradora. Cada movimiento era un cálculo, y cada cálculo parecía comprender el miedo humano tan claramente como comprendía la física del barco. El olor y el sonido se combinaban en una presencia casi física, presionando nuestros sentidos y erosionando la delgada barrera de confianza a la que los pescadores y yo nos habíamos aferrado antes de la captura. Al observarla retorcerse, comprendí que no se trataba de un animal sin mente reaccionando a la captura. Era un ser que había sobrevivido milenios en las profundidades del océano, evolucionado para cazar, evadir y sobrevivir. Nuestra presencia era irrelevante para su existencia, salvo como un obstáculo menor, un acertijo que resolver antes de regresar a su mundo. En ese momento, parado y congelado mientras se lanzaba y giraba sobre la cubierta, sentí la aterradora verdad: la criatura no tenía intención de someterse. No sería domesticada ni estudiada. Sus sacudidas, sus gorgoteos, sus dedos palmeados y puntiagudos, y su cola serpentina formaban parte de un hecho innegable: estábamos sosteniendo algo que había sobrevivido mucho más tiempo que la humanidad misma, y no tenía motivo alguno para perdonarnos por nuestra intrusión. La decisión de liberarla no surgió de un razonamiento cuidadoso ni de curiosidad científica, surgió del miedo puro e implacable. La criatura había demostrado, con cada sacudida y cada movimiento calculado, que estaba más allá de nuestra capacidad de control. La cubierta, resbaladiza por el agua salada y la baba teñida de sangre, se había convertido en un campo de batalla que ya estábamos perdiendo. Las cuerdas que la ataban se deshilachaban bajo la fuerza implacable de su poder, y cada segundo que permanecía a bordo era un riesgo que ninguno de nosotros quería correr. Los hombres del barco estaban pálidos, silenciosos y temblorosos, con las manos demasiado inestables para mantener las redes. Incluso yo, cuya curiosidad me había llevado a situaciones peligrosas innumerables veces, sentí el helado agarre del terror apretando mi pecho. El momento de la liberación fue caótico pero deliberado. No podíamos matarla, ni atraparla, ni razonar con ella. Tenía la inteligencia, el poder y los instintos para hacer nuestra presencia irrelevante. Lentamente, con vacilación, la tripulación la acercó al borde de la barandilla, mientras sus largos brazos palmeados y su cola azotaban violentamente, arrastrando astillas y agua de mar por la cubierta. El barco crujía bajo su peso, y por un instante, el mundo pareció suspendido, con el brillante sol español mirándonos como testigo de esta transgresión. Cuando finalmente se alejó de la cubierta, reinó un silencio tan absoluto que resultaba antinatural. El agua la tragó en un solo movimiento fluido, la cola dando un golpe para impulsarla con una velocidad inimaginable. El océano se cerró sobre ella como si nunca hubiera estado allí, pero yo sabía mejor. La superficie se onduló de manera antinatural durante unos momentos, y capté una mirada pálida y lechosa justo por encima de las olas, una mirada inmutable que hablaba de memoria, cálculo y de una silenciosa, latente conciencia de los humanos que se habían atrevido a interferir. Incluso mientras desaparecía bajo las olas, la sensación de su presencia persistía. El hedor a sal y descomposición impregnaba el aire, saturando cada rincón del barco y cada uno de nuestros sentidos. La cubierta seguía resbaladiza, las astillas crujientes bajo nuestros pies, y todavía podía sentir el peso de esos ojos, siguiéndonos, juzgándonos, memorizándonos. Era como si la criatura se hubiera impreso en el propio aire a nuestro alrededor, un recordatorio de que el océano tenía guardianes, y que los humanos éramos nada más que intrusos en su dominio. Nadie habló de lo sucedido durante el resto del día. Los pescadores se movían mecánicamente, preparando redes y ajustando velas, pero sus miradas hacia el agua estaban perseguidas por algo inquietante.
Incluso ahora, al recordarlo, entiendo por qué. Habíamos vislumbrado algo antiguo, inteligente y poderoso.